Problema número 3. Determine el área de la región comprendida entre la curva, cuya ecuación podemos observar en pantalla, el eje X y el eje Y. Para esto emplearemos GeoGebra para graficar a esta curva y poder definir quién es la región. Bueno, aquí ya lo tengo graficado. Esta sería nuestra curva, la de color verde, y la región está comprendida entre el eje X y el eje Y. ¿A quién se está refiriendo? Por supuesto se refiere a todo esto que voy a sombrear de color celeste. ¿Sí? No tiene un límite, digamos así, ya que esta curva posee dos asíntotas, una vertical que es el eje Y y otra horizontal que es el eje X. Por lo tanto, recordar lo siguiente, que el área de esta región va a ser igual a la integral, que en este caso va desde el 0 hasta el más infinito de nuestra función. Ojo, en este caso la curva que está por encima es del color verde. Hablamos del e elevado a la menos x entre raíz de x sobre la curva que está por debajo, que es 0 simplemente. Le resta 0 y todo multiplicado con el diferencial de x. Recuerden que otra forma de encontrar es a través de un rectángulo. ¿Sí? En este caso la base del rectángulo es diferencial de x y la altura, sí, la altura en este caso va a ser e a la menos x sobre raíz de x. Y solo estamos multiplicando la altura por la base para obtener el área de esta región. Bueno, ¿cómo podemos hallar esta integral? Podemos utilizar, si deseamos, la definición de integrales definidas o a través de la función gamma y beta. Yo voy a utilizar en este caso a la función gamma, porque me doy cuenta de que esto es igual a la integral desde 0 hasta más infinito de x elevado a la menos 1/2 por e elevado a la menos x diferencial de x. Sí, miren, aquí tenemos a la función gamma. Recordemos la fórmula. Tenemos que gamma de z, no voy a tratar de confundirlos con x, va a ser la integral desde el 0 hasta el más infinito del t elevado a la x menos 1 por e a la menos t, diferencial de t. Bueno, en este caso no va a ser x, sino z. El t puede ser x si deseas, tal para que puedas compararlo con lo que está aquí. Y así nosotros vamos a obtener la integral desde 0 hasta más infinito, acomodando convenientemente. Tenemos aquí a 1/2 menos 1 por e a la menos x. Todo por diferencial de x. Y ¿sabes qué? De acuerdo a la fórmula de la función gamma, esto es gamma de 1/2. Sí, este 1/2 lo estoy sacando de aquí. Y es justo lo que se coloca aquí, ya que 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y todos sabemos que gamma de 1/2 es raíz de pi. Y en este caso unidades cuadradas por tratarse de un área. Problema número 4. Calcule la siguiente integral definida. Bueno, en este caso podemos resolverlo tal vez aplicando la definición, o creo que puedo aplicar la función gamma. Debo recordar una fórmula. Sí, miren, aquí va desde 0 hasta pi medio. Creo que lo he visto en una fórmula. Es en la siguiente. En esta. Esta es la fórmula que aplicaremos. Sí, aquí está integral desde 0 hasta pi medio. Pero bueno, necesito transformar el raíz de tangente en términos de coseno y en términos de seno. Y sí es posible, ya que este va a ser igual a la integral de 0 hasta pi medio de la raíz cuadrada de la tangente, que es igual a seno de x entre coseno de x, diferencial de x. Recuerden que la variable es muda. Si deseas puedes cambiar el x con el teta para que tú puedas asemejar aquí. Lo cambiamos, ¿sí? No hay ningún problema si lo cambias con teta. Perfecto. Ahora voy a tratar de separarlos, tanto el coseno como el seno. Esto va a ser la integral desde 0 hasta pi medio de, bueno, aquí tengo el seno de teta elevado a la 1/2, que es la raíz cuadrada, por el coseno del teta, pero elevado a la menos 1/2,
Claro, esto estaba aquí debajo y ahora pasa en el numerador con el exponente negativo, ¿cierto? Y ahora voy a darle forma. Voy a tratar de que este 1/2 sea el de aquí y este menos 1/2 sea el de aquí. O sea, necesito que este sea el 2x menos el 1, mientras que necesito que este sea el 2y menos 1. Tenemos un par de ecuaciones, ¿cierto? Primero, para hallar x necesito, bueno, aquí lo voy a cambiar con teta por si acaso, estamos trabajando con teta. Tenemos menos 1/2 más 1 igual a 2x, 1/2 igual a 2x, 1/4 igual a x. O sea, x debe ser 1/4. Este es para el caso del celeste. Y para el caso del naranja tenemos 2y menos 1, tiene que ser igual a 1/2, 2y igual a 3/2 y y es igual a 3/4. ¿Cierto? Por lo tanto, este va a ser igual a la integral desde 0 hasta pi medio de, acomodando, coseno de teta, bueno, coseno elevado a la 2 por 1/4 menos 1. Y evaluado en teta, por supuesto. Multiplicado con seno de, elevado a la 2 por 3/4. ¿De acuerdo? 2 por 3/4 menos 1. Y todo evaluado en teta. Y todo diferencial de teta. Perfecto. Aquí tengo a x y aquí tengo a y. Y ya puedo aplicar mi fórmula. Bueno, en este caso va a ser el gamma de x, que va a ser el gamma de 1/4, multiplicado con gamma de y, que es gamma de 3/4, entre gamma de la suma. Bueno, 2 veces gamma de la suma. 1/4 más 3/4 es igual a 4/4, o sea, es 1. Para simplificar esto, utilizaremos la siguiente propiedad. ¿Recuerdan de esta propiedad? Aquí tenemos a x y aquí su complemento a 1. Justo, miren, aquí tenemos a x, ¿sí? El x sería el 3/4 y el 1 menos 3/4 es 1/4. ¿Sí? Vamos a compararlo con esto. Este sería como el x, el nuevo, ojo, me refiero a este, y este sería el 1 menos x. Por lo tanto, este va a ser igual a pi entre seno de pi por x, o sea, pi por 3/4, entre 2 veces gamma de 1, que va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? Este de aquí es lo que está aquí. Esto es igual a 1, porque es factorial de 0 simplemente. Bueno, podemos simplificar. Este va a ser igual a, tenemos arriba pi entre 2, claro, este 2 se multiplica con lo que está aquí debajo, el seno de 3 pi cuartos. Bueno, seno de 3 pi cuartos, o sea, de 135 grados, ¿cierto? ¿Recuerdan? Aquí está el 3 pi cuartos, 135 grados hexagesimales, aquí va 45. Bueno, solo necesito hallar el seno de 45 y ese va a ser igual a raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, aquí debajo va a ser raíz de 2 sobre 2. Podemos simplificar. Y este va a ser igual a pi sobre raíz de 2. Bueno, buscamos aquí, no observo, pero podemos racionalizar. ¿Sí? Vamos a multiplicar con raíz de 2 arriba y abajo y vamos a obtener raíz de 2 por pi entre 2. Y este sí lo encuentro, ¿verdad? Aquí. Problema número 5. El cuerno de Gabriel, también llamado la trompeta de Torricelli, es una figura geométrica que se caracteriza de poseer una superficie infinita, pero con un volumen finito. Es la superficie de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje X el gráfico de la siguiente función. Sí, aquí tenemos la hipérbola equilátera, con dominio con x mayor o igual que 1. Bueno, en este caso nos piden hallar el volumen, por supuesto. ¿Sí? Vamos a graficar. Al graficar vamos a obtener lo siguiente. Recuerden, la hipérbola equilátera sería algo así, tiene una asíntota
en el eje Y y también en el eje X. Podemos mejorarla, pero claro, solo queremos desde el 1 hacia adelante. Aquí está X igual a 1. Bien, entonces esta curva gira alrededor del eje X. Y así va a formar a una superficie con volumen, ojo, en su interior, entre comillas, que es finito. Vamos a calcular ese volumen. Vamos a rotar alrededor del eje X. Bien, voy a sombrar la región que voy a hacer girar de color naranja. Es esta. Claro, ojo, no tiene límite. Esto de aquí sigue aún, porque el eje X funciona como una asíntota. Pero debemos utilizar algún método para esto. Creo que voy a utilizar el método de los discos circulares. ¿De acuerdo? Y para eso yo necesito dibujar a un rectángulo perpendicular al eje de rotación. Creo que es este. De este rectángulo yo necesito su base, o sea, en este caso diferencial de X. Necesito su altura. Bueno, este punto está dado con el X, 0, mientras que este otro punto está dado con el X, 1 sobre X. ¿Por qué? Porque esta curva es Y igual a 1 sobre X. Y así voy a obtener la altura, que prácticamente es el radio del disco, ¿cierto? Entonces voy a colocar mejor radio. El radio, la distancia entre estos dos puntos sería el 1 sobre el X. Perfecto, es todo lo que necesito. Recuerden que el radio es la distancia desde este punto hasta el eje de rotación. Apliquemos la fórmula. La fórmula es diferencial de volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por el diferencial de la altura, que bueno, en este caso es diferencial de X. Sí, ojo, este de aquí sería el radio y este de aquí, la base sería como la altura, ¿de acuerdo? Bien, ahora el volumen va a ser igual a la integral, que en este caso X varía desde el 1 hasta el más infinito, de pi por radio al cuadrado. Bueno, en el radio al cuadrado sería el 1 sobre X todo al cuadrado y diferencial de X. Perfecto, puedo aplicar la definición de las integrales impropias. Este va a ser límite cuando b tiende a más infinito de la integral desde el 1 hasta el b de pi por 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Este va a ser límite cuando b tiende a más infinito. Puedo integrar directamente, sí se puede. Esto va a ser igual a menos pi, ¿de acuerdo? Por 1 entre x. Y he evaluado desde el 1 hasta el b. Voy a realizar el reemplazo respectivo. Primero en b tenemos menos pi por 1 entre b menos, ¿sí? Menos de menos pi por 1 entre 1. Cuando b tiende a más infinito, esto se hace 0. Menos pi entre más infinito es 0. Y lo único que nos queda es el menos pi. O sea, simplemente nos queda pi. Pero como se trata de un volumen, recuerden, en unidades cúbicas. ¿Tenemos solución? Sí, por supuesto, es este. Problema número 6. Determina el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar alrededor del eje Y la región acotada por la siguiente curva y la recta Y igual a 6. Utilizaremos a GeoGebra para saber de qué región estamos hablando. Bien, aquí tengo a la curva, ¿sí? Y igual al valor absoluto de todo esto. Voy a graficar también a la recta Y igual a 6. Aquí lo tenemos. La recta Y igual a 6. ¿De qué región estamos hablando? De esta, que le voy a colorear de verde. De toda esta. Bien, entonces, para poder resolver este problema, yo necesito aplicar algún método. Recuerden que rota alrededor del eje Y. Puedo utilizar el método de la corteza cilíndrica. En este caso, ¿cierto? Me conviene. No sería muy útil aplicar el método del disco circular. No. Para el caso del método de la corteza cilíndrica, debo dibujar un rectángulo que sea paralelo al eje de rotación. En este caso debe ser vertical. Bien. Por ejemplo, este.
Bien, de este rectángulo necesito su base, que en este caso es diferencial de x, y también necesito su altura, que es la altura desde este punto hasta este punto. Bien, este punto está definido como el x, el valor absoluto de menos 6 más 11x menos 6x al cuadrado más x cubo. Mientras que este punto que está aquí arriba es el x, 6. Y para hallar su altura es sencillo. La altura va a ser igual a la diferencia, ¿cierto?, de las ordenadas, que en este caso es 6 menos el valor absoluto de menos 6 más 11x menos 6x al cuadrado más x al cubo en valor absoluto. No olvides también que necesitas al radio, que es la distancia del eje de rotación a este rectángulo. La distancia que hay desde este punto hasta este punto o desde este punto hasta este punto, como desees. Bueno, este punto, por ejemplo, es el punto 0,6 y la distancia entre estos dos puntos es de x. Por lo tanto, tenemos que el radio es simplemente de x. Así, aplicaremos la fórmula. El diferencial de volumen va a ser igual a 2pi por radio, ¿sí?, por la altura diferencial de x. Bueno, en este caso nos están diciendo que volumen va a ser igual a la integral desde, bueno, en este caso x va a variar desde el 0 hasta el 4, ¿cierto? Desde el 0 hasta el 4 de 2pi por radio, que en el caso es x, y multiplicarlo con la altura, que es todo esto. 6 menos el valor absoluto, claro, tenemos que escribir nuevamente todo. Y multiplicado con diferencial de x. Bien, ahora es momento de integrar. Claro, aquí tu inconveniente es el valor absoluto. Necesitas eliminar el valor absoluto si deseas integrar. Y para eso necesitas averiguar el signo de toda esta expresión. Voy a graficar sin el valor absoluto a todo este polinomio cúbico. Observa, aquí tenemos la gráfica de la función cúbica, ¿sí?, en el intervalo desde el 0 hasta el 4. Bueno, voy a particionar, porque va a haber subintervalos donde el signo va a cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos que el volumen va a ser la integral que va desde el 0 primero hasta el 1. Desde el 0 hasta el 1, todo esto, todo lo que está en valor absoluto dentro es negativo. Y tú sabes que el valor absoluto de un negativo es el negativo de sí mismo. Por lo tanto, esto va a ser 6 menos el negativo de lo que está dentro. ¿Y cuál es el negativo de lo que está dentro? 6 menos 11x más 6x cuadrado menos x cubo. Y todo por diferencial de x. Pero esto va solo desde 0 hasta 1. Aún falta desde el 1 ahora hasta el 2. Desde el 1 hasta el 2 nosotros tenemos 2pi por x. Ahora, desde el 1 hasta el 2 tenemos que lo que está dentro del valor absoluto es positivo. Y el valor absoluto de un positivo es el mismo. Por lo tanto, aquí va a ser 6 menos el menos 6 más el 11x menos el 6x al cuadrado más el x al cubo. Y todo por diferencial de x. Aún falta, ¿cierto? Ahora vamos desde el 2 hasta el 3. Desde el 2 hasta el 3 observo que lo que está dentro del valor absoluto es negativo. Nuevamente, valor absoluto del negativo es el negativo del mismo. Por lo tanto, aquí va a ser 2pi por x por 6 menos el negativo, en este caso sería 6 más 11x, menos 11x más 6x al cuadrado menos x al cubo, ¿sí? Este es el negativo. Diferencial de x. Y por último, la integral más desde 3 hasta el 4. Y como puedes observar, desde el 3 hasta el 4, la gráfica es positiva, o sea, está sobre el eje x. El valor absoluto de un positivo es el mismo. Aquí obtenemos 2pi por x por 6 menos
menos 6 más 11x menos 6x al cuadrado más x al cubo, todo por diferencial de x. Hallando cada uno de estas integrales con ayuda de una calculadora, para luego sumar, nos va a dar en total 76pi. Y no olvidar que hablamos de volúmenes y agregamos con unidades cúbicas. Aquí tenemos el resultado. Problema número 7. Un recipiente con forma de esfera se llena con agua hasta alcanzar una profundidad de 3 metros. Determina el volumen de líquido que contiene la esfera. Considere que la esfera tiene un radio de 2 metros. Bueno, hasta aquí hay una altura de 2 metros. 1 metro más para 3 metros. ¿Sí? Y hasta esta altura vamos a llenarlo con agua. Hasta esta altura. Todo hacia abajo está con agua. Bien, quisiéramos hallar el volumen. Creo que puedo esbozar todo esto en algún gráfico y utilizar algún método para resolver este problema. Por ejemplo, voy a dibujar aquí al eje Y y el eje X. Voy a dibujar a una circunferencia. ¿Sí? La circunferencia de color negro. Bien, esta circunferencia tiene radio 2. Por lo tanto, su ecuación va a ser el x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Aquí es 2, menos 2, 2 y menos 2. Bien, ¿qué deberíamos hacer rotar? ¿Cierto? Para que se genere todo este sólido. Bueno, deberíamos hacer rotar esta región. Hasta aquí es 1. Sí, miren, al hacer rotar, de color verde, voy a colorearlo, este con este, alrededor del eje X, se genera todo lo que está de azul. Digamos que esta línea es esta de acá. ¿Cierto? Y al girar esto alrededor del eje X se genera este sólido. Así es que lo único que necesito es hacer girar esta región de color verde. Puedo utilizar el método de los discos circulares y para esto necesito un rectángulo perpendicular al eje de rotación. Por ejemplo este. De este rectángulo necesito a la distancia de esta base, que es diferencial de x, necesito a su altura, porque prácticamente es el radio. El radio es la distancia desde este punto hasta el eje de rotación, que va a ser igual, bueno, este punto de aquí es el punto x, 0, y este punto que está aquí es el punto x, bueno, tendría que despejar, ¿verdad? Este va a ser y igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces lo completamos con 4 menos x al cuadrado. Y así vamos a obtener el radio. Radio igual, bueno, la distancia entre estos dos puntos va a ser raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Porque al hacer girar este rectángulo se forma un disco con altura diferencial de x. ¿Recuerdas? El diferencial de volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por diferencial de la altura. En este caso el diferencial de la altura es el diferencial de x. O sea, aquí nosotros tenemos que el diferencial de volumen va a ser igual a pi por radio, que en este caso es raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, todo al cuadrado por diferencial de x. Este va a ser la integral. Volumen es la integral desde el menos 2, ojo, desde el menos 2 hasta el 1. ¿De quién? De pi por 4 menos x al cuadrado y todo por diferencial de x. Bueno, esto ya se puede resolver con alguna calculadora, ¿cierto? Es fácil, esto de aquí es un polinomio. Podemos simplificar el proceso y el tiempo utilizando alguna calculadora. Y lo que vamos a obtener es 9pi.
9pi, ¿qué? Bueno, metros cúbicos. Ojo, estamos trabajando aquí con metros. Pero observar que las respuestas están dadas en litros. Debemos de transformar. Está claro que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Por lo tanto, solo multiplico con 1000. Y vamos a obtener 9000 pi litros. Y tenemos aquí el resultado. Problema número 8. Carlos tiene una piscina vacía en forma de paraboloide de 3 metros de altura y 20 metros de diámetro. Por un tubo sale agua hacia la piscina a razón de 75 sobre 8 pi metros cúbicos por hora durante 4 horas. Ayuda a Carlos a determinar la máxima profundidad del agua en la piscina al finalizar las 4 horas. Necesitamos un modelo, una ecuación que modele a la superficie o bueno, algo acerca de esta piscina. Tenemos aquí que la piscina tiene forma de paraboloide y sabemos que el paraboloide se forma al rotar una parábola. Hablamos de esta parábola, de esta rama de parábola. ¿Sí? Lo voy a graficar de color azul. Al hacer girar esta rama de parábola se forma el paraboloide. Bien, en este caso tiene 3 metros de altura, o sea, solo debe tener 3 metros de altura y 20 metros de diámetro. Y como esta es la mitad, solo es de 10 metros en esta parte, de 10 metros. Por lo tanto, las coordenadas serían el 10,3. Necesitamos hallar la ecuación de esta parábola que pasa por este par de puntos. Como se trata de que el vértice está en el origen, entonces nosotros tenemos que la parábola tiene como ecuación x al cuadrado igual a 4p por y. Podemos hallar el 4p gracias a este punto de paso. Como el 10,3 pertenece a la parábola, entonces al reemplazar vamos a obtener 100 igual a 4p por 3. Eso quiere decir que 4p va a ser igual a 100 sobre 3. Bueno, en conclusión ya tenemos la ecuación de la parábola. X al cuadrado igual a 100 entre 3 por y. Pero claro, vamos a querer siempre despejar a y en este caso. Así es que nos queda 3 sobre 100 por x al cuadrado. Perfecto. Ya tenemos la ecuación de esta parábola. Bien. Dice que por el tubo sale agua a razón de 75,8 pi metros cúbicos durante 4 horas. Bueno, si sale por 4 horas va a haber una determinada cantidad de volumen de agua, ¿cierto? Vamos a multiplicar estos dos números, 75 octavos pi por 4 metros cúbicos, lo que queda, ¿verdad? Estamos multiplicando con 4 horas, se elimina horas y solo nos queda metros cúbicos. Y así vamos a obtener 75 sobre 2, sacándole cuarta, pi metros cúbicos. Este es el volumen que hay. No sabemos hasta dónde está lleno. No sabemos hasta dónde está la profundidad. Aquí hay una recta, y igual a h, donde h es la distancia que hay desde este punto hasta este punto. O sea, la altura, la profundidad. Me gustaría saber cuánto es h. Al hacer rotar esta región alrededor del eje y, tiene que darnos como resultado 75 pi sobre 2 metros cúbicos. Para resolver este problema utilizaremos al método del disco circular. Y para eso necesito un rectángulo que sea perpendicular al eje de rotación. Por ejemplo este. Este rectángulo al hacer girar forma un disco cuya altura es diferencial de y y cuyo radio es la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Bueno, este punto tiene como coordenadas al 0,y. Mientras este punto que tiene coordenadas de el x, y, bueno, vamos a reemplazar al x con el y, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la raíz cuadrada, ¿cierto? Raíz cuadrada. Vamos a cambiar el x con la raíz cuadrada de 100 sobre 3
multiplicado con y. Y así nosotros vamos a obtener que el radio va a ser la distancia desde este punto hasta este punto y va a ser raíz de 100 tercios por y. Perfecto, es todo lo que necesito, ¿verdad? Porque el diferencial de volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por el diferencial de la altura. Y en este caso el diferencial de la altura es diferencial de y. Así que volumen va a ser igual a la integral que va, en este caso el y está variando desde el 0 hasta el h. Ojo, no confundas este h con este de aquí. Ojo, son diferentes. Desde el 0 hasta el h de pi por radio al cuadrado. Bueno, ya tenemos el radio y al cuadrado sería 100 sobre 3y y diferencial de y. Bueno, sabes que la integral de todo esto va a ser igual a 100 pi tercios por y al cuadrado sobre 2. Y este está evaluado desde el 0 hasta el h. ¿Sí? Y este va a darnos a 100 pi sobre 3 por h al cuadrado. Y este va a ser igual, ojo, tiene que ser igual a 75 sobre 2 pi metros cúbicos. De aquí vamos a poder hallar h. Miren, se elimina pi y así obtenemos que h al cuadrado va a ser igual a 75 por 3 entre 2 por 100. Y este va a ser igual a 100 pi sobre 3, bueno, multiplicado con h al cuadrado sobre 2. Y este tengo que igualarlo con 75 pi sobre 2, porque eso debe darnos, ¿verdad? Ese sería el volumen total. Al momento de simplificar pi, simplificamos 2 y obtenemos que h al cuadrado tiene que ser igual a 75 por 3 entre 100. Y este nos va a dar 9 cuartos. Bueno, no queda más opción que h sea igual a 3 medios. Esto significa 1,5 metros. También puedes resolver este problema utilizando el método de la corteza cilíndrica. No hay ningún problema, va a salir lo mismo. Solo que necesitarías adivinar cuál sería este punto. Varía desde 0 hasta qué número. Ese es el único inconveniente. O sea, más fácil sería utilizar el método del disco circular, pero también se puede con el método de la corteza cilíndrica.